Una fibra es un filamento plegable parecido a un cabello. Son unidades fundamentales para fabricar hilos textiles y tela. Contribuyen al tacto, textura y aspecto y funcionamiento y determinan la cantidad y el tipo de servicio y el costo. Para que una fibra tenga éxito debe estar disponible y tener un suministro constante, suficiente resistencia, elasticidad y longitud para que se pueda hilar. En 1885 se produjo la primera fibra artificial, que fue el rayón. Las fibras naturales son el asbesto, el algodón, el lino, el yute, el mohair, la seda y la lana. Hay 19 familias de fibras artificiales de las que derivan modificaciones y variantes de segunda y tercera generación. Acetato, acrílico, anides, aramid, aslon, vidrio, lastrile, metálica, modocrílica, novoloid, nylon, nitril, olefin, poliéster, rayón, sarán, spandex, vinal y vinion. Las propiedades de las fibras están determinadas por la naturaleza de la estructura externa, la composición química y la estructura interna. La longitud se clasifica en filamentos que pueden ser monofilamentos o multifilamentos, lisos o texturizados. También hay fibras cortas que se miden en pulgadas o en centímetros. Todas las fibras naturales menos la seda son cortas y las artificiales se transforman en cortas cortándolos en tramos menos largos. Los cables de filamentos continuos son una cuerda con miles de fibras artificiales sin torsión definitiva. El diámetro o tamaño de Denier es de gran importancia para determinar el funcionamiento y tacto de una tela. Las fibras largas son rígidas, ásperas de un cuerpo, dureza y resisten al alargamiento, mientras que las fibras finas dan suavidad, facilitan los dobleces y tienen una mejor caída. Las fibras naturales están sujetas a irregularidades, por lo que no son de tamaño uniforme. La finura determina la calidad. En las fibras artificiales, el diámetro está controlado por el tamaño de los orificios de la hilera y del estiramiento que se produce. Su finura se mide en Denier. La forma de la sección transversal es importante por lo que se refiere al lustre, volumen, cuerpo, textura, tacto y sensación que produce una tela. Pueden ser redondas, de hueso, triangulares, lobulares, en forma de frijol, planas o como pajillas huecas. Las fibras naturales derivan su forma de la manera en que la celulosa se acumula durante el crecimiento de la planta, la forma del folículo del pelo y de la formación de sustancias proteicas en animales, y la forma del orificio a través del cual se extruye la fibra de seda. La forma de las fibras artificiales se controla por la hilera y el método de hilatura. En este tipo de fibras puede variar el tamaño, forma y cambios por el proceso de producción. El contorno de la superficie se define como la superficie de la fibra a lo largo de su eje. Puede ser liso, dentado, cerrado, estriado o áspero. Es importante para el tacto y la textura de la tela. El rizado puede ser molecular, que es la configuración flexible de la cadena molecular. Rizado en la fibra, que son quiebres y ondas a lo largo. Rizado en el hilo o en el tejido, que son dobleces que se producen por el entrelazamiento de los hilos. Este tipo de ondulación aumenta la cohesión, la resiliencia, la resistencia a la abrasión, la elasticidad, el volumen y la conservación del calor. También aumenta la absorbencia y la comodidad al contacto con la piel, pero reduce el lustre. Las fibras naturales, excepto la seda, tienen tres partes: una cubierta externa llamada cutículo o piel, una área interna y un núcleo central. La composición química ayuda a las fibras a agruparse en núcleos genéricos como celuloicas, proteicas o acrílicas. Algunas tienen una sola sustancia, otras dos, y otras tienen compuestos químicos que se han transferido a sus cadenas moleculares. Los homopolímeros están compuestos por una sola sustancia, los copolímeros por dos, y la transposición de polímeros se da en las estructuras laterales que se encuentran unidas al esqueleto de la cadena de la molécula y así forman una estructura más abierta y con menos cristalinidad. Las fibras tienen moléculas químicamente reactivas, otras son inertes. Una molécula inerte puede convertirse en reactiva con una transposición de grupos reactivos. Estructura interna y composición molecular de las fibras. Las fibras están compuestas por millones de cadenas moleculares. Estas cadenas moleculares se describen como grado de polimerización. El peso molecular influye en propiedades como la resistencia de la fibra, la extensibilidad y la formación de frisas en la tela. Este se expresa como la viscosidad intrínseca y se determina con pruebas de viscosidad. Una viscosidad alta significa peso molecular más alto y cadenas más largas. Las distintas fibras varían en proporción de áreas orientadas, cristalinas o amorfas. Las cadenas moleculares se mantienen unidas entre sí por enlaces cruzados o fuerzas intermoleculares llamadas enlaces de hidrógeno.
Son similares a la atracción entre un imán y un trozo de hierro. Mientras más cerca estén, más fuerte es la presión. El enlace de hidrógeno es la atracción de dos átomos positivos de hidrógeno en una cadena de átomos negativos de oxígeno. Son similares a las fuerzas de Van der Waals, pero más débiles. Estos dos tipos de fuerza aparecen en las áreas cristalinas. A continuación se muestran 3 diapositivas de tabla de propiedades de las fibras, donde se detallan propiedades de las fibras, a qué se debe cada una de ellas y las propiedades de la tela a la que contribuye. Como las leyes especifican que se debe detallar en las etiquetas de productos textiles y domésticos el contenido de las fibras, el consumidor puede buscar allí la información. En caso de querer verificar esta información, puede realizar pruebas simples de combustión y solubilidad. Una inspección visual puede determinar la longitud, el lustre, el cuerpo, textura, tacto y rigidez de las fibras. Además, se pueden realizar pruebas de microscopio o pruebas de solubilidad, las cuales se emplean para identificar por clase genérica a las fibras artificiales y para confirmar la identificación de las fibras naturales. Mediante la prueba de combustión se puede identificar la composición química de las fibras y el grupo al que pertenecen, aunque las mezclas no son identificables mediante este método. En el siguiente cuadro de identificación por combustión se puede notar que no existen demasiadas diferencias entre las fibras al acercarse a la llama, excepto por las celulósicas que no se funden ni se encogen. En la llama la única variación es la velocidad a la que arden las fibras. Y al ser retiradas de las llamas, algunas continúan ardiendo y otras casi siempre se apagan solas. Por ende, las diferencias más notables entre las fibras están en las cenizas y en el olor particular que cada una de ellas deja. Las fibras proteicas están compuestas por varios aminoácidos que se encuentran en la naturaleza en cadenas de polipéptidos de alto peso molecular. Los elementos que la conforman son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Las fibras proteicas son anfotéricas porque contienen grupos reactivos tanto básicos como ácidos. La proteína de la lana es la queratina y además contiene azufre. En el año 1400 los españoles comenzaron a criar ovejas merino, que es la mejor lana del mercado porque no contiene fibra gruesa o kemp. El kemp es una fibra gruesa opaca que se encuentra en todas las razas excepto la merino. Se usa generalmente para alfombra. Las ovejas merino producen lana de mayor valor y contribuye al 30% de la producción mundial. Un 60% se produce en Australia. La lana es fina y suave porque corresponde a la primera esquila. Además, la fibra solo tiene un extremo cortado. La esquila contribuye al alto valor económico. Hay dos operaciones por las cuales se agrupa la lana. La clasificación las agrupa por finura y longitud, y la selección por calidad. La mejor calidad de la lana se encuentra en los flancos y los hombros, y la de peor calidad se encuentra en las patas y la cola. La esquila del ovino puede ser manual o mecánica, y el método puede ser criollo, en el cual se acuesta al animal y se le atan las partes inferiores y superiores y luego se lo da vuelta, o el método Tanihai o australiano, en el que el animal se sienta y se pone entre las piernas del esquilador. Las características de la lana que varían según la raza son finura, color, resistencia, elasticidad, longitud y ondulación. La lana proviene de varias fuentes: la lana esquilada de ovejas vivas, la lana apelambrada de pieles de ovejas para carne, la lana reutilizada de textiles usados y la lana reprocesada de restos de telas nuevas. Con frecuencia, las fibras de lana se mezclan para abaratar los costos. Por eso, en 1939, Estados Unidos aprueba la ley de etiquetado, en el que debe decir el porcentaje de las fibras. Sin embargo, la ley no dice nada con respecto a la calidad. La longitud de las fibras de lana varía entre los 2,54 y 15 centímetros, dependiendo del animal y del tiempo que transcurre entre las esquilas. Las fibras largas, de telas e hilos de lana peinada, varían entre los 6,35 centímetros y las cortas se usan para telas de lana cardada. El diámetro ronda los 0,001 y 0,005 centímetros. La ondulación de la fibra es natural. Las fibras de lana están compuestas por una cutícula, una corteza y una médula que en las lanas finas casi no existe. La cutícula está formada por una epicutícula y una capa córnea no fibrosa de escamas. La epicutícula es una membrana no proteica que recubre las escamas y proporciona repelencia al agua, pero se deteriora fácilmente por el tratamiento mecánico. La corteza es la parte principal de la fina y contiene células largas y planas en forma de cigarrillo con un núcleo cerca del centro. Las lanas de color natural contienen células corticales que tienen melanina. Estas células corticales contienen de cada lado una composición química diferente, lo que hace que la lana sea una fibra natural bicomponente.
Un lado de la fibra se hincha cuando se humedece, disminuyendo su ondulación, pero cuando se seca esta ondulación vuelve. En las lanas finas, las escamas cubren por completo el eje de la fibra, superponiéndose con la anterior. En cambio, en las lanas medias y gruesas, los extremos de las escamas no cubren por completo la fibra y se asemeja a las tejas de un techo. Esto apunta a la punta de la fibra y puede provocar irritación en la piel. La fibra de la lana tiene de 10 a 25% de grasa que se recupera en el lavado y se vende como lanolina para medicamentos y cosméticos. La proteína de la lana es la queratina, que está formada por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, y el enlace más importante de la molécula es la cistina. La resistencia de la lana al desgarre es muy baja, la resistencia a la abrasión es regular y su flexibilidad muy alta, ya que tiene un 99% de recuperación elástica. Las fibras de lana no son estables, por eso tienden a encogerse. El enfieltrado es una característica por el cual, mediante una acción mecánica, ya sea presión, agitación o fricción, por medio de calor y humedad, las fibras tienden a encogerse, enganchándose entre las escamas y así no volviendo a su posición original. Para evitar que esto pase, hay que alisar el borde áspero de la escama. El batanado, en cambio, es un proceso por el cual las telas se lavan en una solución jabonosa concentrada y se exprimen en rodillos de madera para achicar las telas y cerrar el tejido por medio de acercamiento de hilos. Las telas de lana pueden ser conformadas por medio de calor o humedad. El planchado se puede lograr con los mismos productos químicos que se usan para el ondulado. El acabado desarrollado en Australia consta en sumergir o rociar la prenda y luego acomodarla al gusto vaporizándola o planchándola. Otro acabado es el desarrollado en California y es el burlap. Se rocía la tela con una solución de tipo poliamida que hace una capa microscópica que protege las escamas. Los ácidos se utilizan en la fabricación de las telas de lana para eliminar las impurezas de celulosa. Este proceso se lo conoce como carbonización. Además, se pueden utilizar para alterar los puentes salinos y para fijar los colorantes. La lana es muy sensible a la acción del álcali. Sin embargo, esta prueba sirve para determinar si la lana es una mezcla o es 100% lana. Si la lana reacciona al álcali de modo tal que se pone amarillenta, pegajosa y luego se convierte en jalea, la lana es 100%. Si ésta se disuelve y deja las otras fibras, es una mezcla. A temperaturas altas, la lana se debilita y se endurece, por eso es necesario un planchado húmedo. La lana arde muy lentamente y produce cantidades moderadas de monóxido de carbono. Para el cuidado y la conservación de las telas de lana se recomienda el lavado en seco, los álcalis suaves y los jabones y detergentes domésticos utilizados a bajas temperaturas. Además, es necesario guardarlas con antipolillas o en recipientes donde estos insectos no tengan acceso.